Señor esté con ustedes. Bienvenidos a esta reflexión nuevamente para estas lecturas. Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y para prepararnos a esta reflexión, reconozcamos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
La primera lectura está tomada del libro de los Hechos. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allá un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó, en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén para que las pusieran en práctica. De esta manera las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Troade. Por la noche Pablo tuvo una aparición. Vio a un macedonio que de pie ante él le rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial vamos a decir: el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue, nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán, y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estas lecturas del día de hoy, Jesús nos está previniendo
de cuando sentamos ese rechazo, no nos preocupemos y no lo tomemos personal, sino sepamos que eso es cosa muy normal y muy natural para aquellos que se acercan a Dios, a su iglesia, a su comunidad. Hay una cosa muy marcada en nuestra sociedad, en el mundo, que el día de hoy le han puesto la palabra bullying. Y aunque es cierto que siempre ha existido, no se le conocía con esa palabra, sobre todo en México. Creo que todo mundo en la escuela de alguna manera sufrimos bullying. Y curiosamente las personas que más hacían el bullying a veces son las personas que se sentían más inseguras, frustradas, amargadas y trataban de demostrar lo contrario abusando de los más débiles, de los más nobles, de los que tenían algún defecto y los agarraban y siempre eran grupos, jamás o muy pocas veces era una sola persona. Generalmente se agrupaban para sentirse fuertes y de esa manera poder hacer sus burlas de los niños más indefensos. Pero eso se sufre en la escuela, más tarde, en el mismo trabajo, en cualquier lugar, en grupo, siempre hay una persona a quien siempre se le está burlando de esa persona en grupos, en el trabajo, en la sociedad. Y creo que todos de alguna manera lo toman como algo muy normal, muy natural, y a veces hasta se acostumbra y se toma simplemente como lo que es un pasatiempo, un echar relajo, le llaman, ¿verdad? Un pasar el rato. Eh, lo curioso de esto es, casi siempre va a venir, y yo creo que algunos lo hemos sentido, cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Cuando tratamos de ser diferentes a los demás, inmediatamente empiezan las burlas, el bullying. ¿Y cuántos de nosotros, los que nos hemos acercado a la iglesia, no hemos sentido esos flechazos, esas palabras, esos rumores? ¿Cuántas de ustedes, mujeres, no les han dicho que parecen monjas, que solamente en la iglesia? ¿A cuántos de nosotros han dicho que ya somos sacerdotes, padrecitos, y que somos los obispos, y que ahí viene el misionero, y que etcétera? Y empieza a haber inclusive las amistades o los amigos que se creían que eran amigos, se empiezan a alejar porque ya no compartimos la misma idea, la misma forma de divertirse como antes se hacía. ¿Cuántos a veces esa burla, ese bullying se va convirtiendo a veces en odio? Pero curiosamente, y aquí es donde entran las palabras de Jesús, curiosamente la persona que se va llenando de odio no son las personas que hacen bullying, es la persona que recibe ese bullying. La otra vez estaba mirando una historia en la televisión de un niño que le hicieron mucho bullying. Lo maltrataban, se burlaban de él, porque decían que estaba feo, que estaba gordo. Y este niño se llenó de un resentimiento, de un coraje. Y ya cuando estuvo adulto, se había transformado su cuerpo. Era un joven delgado, atlético, ah, y nadie lo reconocía. Pero sin embargo, él estaba vengándose de cada uno de aquellos que le hicieron bullying, al grado de hasta atentar contra la vida de ellos, atentar contra su posición, contra su economía, contra su trabajo.
y las otras personas sin saber cuál era la razón por lo que estaba haciendo. Y por eso Jesús el día de hoy nos previene y dice, sepan que si el mundo los odia, a mí también me odió, antes que ustedes. Y esa es una manera de nosotros poder prevenirnos para no caer en ese juego del odio, porque el mundo, la persona en sí, el ser humano, se mueve por dos emociones muy fuertes, emociones que son capaces de transformar el mundo entero. Una de esas emociones es el amor. Por el amor la persona es capaz de hacer los más grandes sacrificios. Y la otra emoción es el odio. Y por el odio las personas son capaces de cometer los más crueles actos, crímenes. Por odio Nerón incendió Roma. Por odio Hitler quiso exterminar a toda una comunidad de judíos. Quiso apoderarse de todo el mundo. Quiso hacer una sola raza, la raza de los alemanes, creyendo que esa raza era perfecta. Y ese odio que sienten estas personas se ha venido, generalmente si estudiamos su historia, su infancia, se ha generado en su niñez a raíz de una vida familiar destruida, incongruente, un hogar donde no sintieron amor y al contrario rechazo. Y ahí se va anidando ese sentimiento que el día de mañana se convierte en odio y es capaz de matar, traicionar, discriminar, etc. Como cristianos, como discípulos de Jesús, todos aquellos que han escuchado su palabra, su mensaje, estamos llamados a saber de antemano que el mundo obra de esa manera. Y dice Jesús, el mundo los odia porque no pertenecen al mundo. Así es de que no nos sintamos mal cuando se asiste a la iglesia, se asiste a la misa, se rezan rosarios, se hacen oraciones en casa y a veces curiosamente los mismos familiares empiezan a burlarse. Y Jesús nos previene, no se preocupen, también el mundo me odió a mí. Y el mundo no los recibe porque no pertenecen al mundo, porque al haberlos elegido yo, los saqué del mundo. Qué hermosas palabras de Jesús y qué consuelo nos trae para cada uno de nosotros, que a veces hemos sentido ese ataque, esos comentarios, esas burlas, que a veces hasta han tratado de desanimarnos. Pero Jesús nos dice, tampoco se preocupen si no los escuchan a ustedes. Tampoco me escucharon a mí. Así es que no se preocupen. Algunas veces a los que hemos estado en catequesis, ah, hemos estado envueltos en la iglesia y a veces tratamos de llevar este mensaje a los demás, a los familiares, a los amigos, y pareciera que las personas están sordas, no escuchan, no oyen, no entienden. Y nos han dado ganas de decir, no estoy haciendo bien. Nos han dado ganas de cuetear, de renunciar, porque al fin y al cabo no tiene sentido. Y el día de hoy Jesús nos consuela, nos dice, no te preocupes, tampoco a mí me escucharon. Y no me escucharon porque no me conocen y no conocen al Padre. Dice, todo esto se los van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Pero las personas que han sido llamadas, las personas que han tenido ese privilegio de escuchar su mensaje, de escuchar su palabra, hay que alegrarse,
porque Jesús lo ha apartado, lo ha elegido, lo ha llamado. Y ese llamado tiene una promesa de vida eterna, que hay que pasar por el mundo, hay que pasar por todas las contrariedades, las dificultades. Hay que hacerlo con esa esperanza de saber que tenemos una promesa para cada uno de los que escuchen la palabra de Jesús. Y aquí en esta parte es donde también, en esta parte del Evangelio, es donde Jesús nos manda. Y por eso es importante que Él dice, amen a sus enemigos, perdonen a quien los ofende, porque de esa manera no estaremos llenándonos de odio ni resentimiento, a pesar de todo lo que se sufra, a pesar de todo el bullying, a pesar de todas las murmuraciones y ataques que se pudieran hacer. Porque sabremos que esto no es personal. Esto es muy normal, porque todo el mundo está en manos del enemigo. Y a quien Jesús ha elegido está fuera de este mundo. Por eso el mundo no lo entiende, no lo comprende. Alegrémonos, alegrémonos en este día, sabiendo, primero, que Jesús ha elegido a un pueblo, a un grupo. Y si tú eres ese llamado, si tú eres ese elegido, si tú has sufrido ese bullying por acercarte a Dios, si tú eres esa persona que recibe comentarios eh, malos porque te estás acercando a la palabra o has expresado alguna parte de la Biblia, del Evangelio ante personas y se burlaron, alégrate porque eres uno de los elegidos, porque Dios te ha elegido y por eso el mundo no te entiende, no te comprende. Y aprendamos a perdonar tal como Jesús nos enseñó. Aprendamos a amar tal como Él nos mandó. Y de esa manera será como ese antídoto contra ese odio, contra ese resentimiento que se puede albergar en el corazón y nos va a impedir que seamos felices, que tengamos la paz. Pidamos pues a Dios en este día y démosle gracias principalmente por el llamado, por ser elegidos, por apartarnos del mundo. Y pidámosle la fuerza para poder aguantar en tribulaciones, en burlas, en malos comentarios, en bullying, para el día de mañana tener la esperanza de estar a su lado en el cielo y alcanzar esa promesa de vida eterna. Que así sea. Vamos a hacer nuestras intenciones en este día. Oremos por la intención del Papa Francisco. Oremos por todos los sacerdotes, los obispos, diáconos, servidores de las iglesias para que Dios los mantenga activos, protegidos en medio de esta pandemia. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por todos los gobernantes para que, guiados por el Espíritu, se preocupen por los pobres y los necesitados. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por todas las personas que han caído enfermas a causa de esta pandemia, de este virus, para que Dios los cuide, los ayude. También aquellas personas que están postradas en cama, para que Dios se haga presente en sus vidas, se manifieste su amor a través de las personas que los cuidan. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Elevemos también nuestra oración por las personas fallecidas, por todas aquellas personas que han caído a causa de la pandemia o que han pasado a, a otra vida a causa de cualquier enfermedad. En esta mañana especialmente oremos por Rodolfo Ojeda, por Gabriel Pérez, por León Pérez, por Teodoro Mariscal, por Eric Martínez López, por José Carrillo. Oremos también por Juan Camacho, Raúl Domínguez, por Feliciano,
y por todas aquellas personas a las que he asistido para hacerles su funeral en estos días, para que Dios los tenga gozando en su gloria y estén gozando de la presencia de Dios y les hayan perdonado sus culpas. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por todas las familias de estas personas fallecidas o de las personas que están enfermas, especialmente por la familia de Rodolfo Ojeda, la familia de Gabriel y de León Pérez, por toda la necesidad de la familia Noyola, por la familia de Teodoro Mariscal, por la familia de Eric Martínez, por la familia de José Carrillo y Melda y su familia, por María Caudillo y la familia de Juan Camacho. Oremos por Cirila e Irene Vergara, por Mateo y Sonia Balbuena, por Jesús Ríos, por José Manuel Cortés, por Gabriela y su bebé, por Javier y Elizabeth Balbuena, para que en medio de esta pandemia y encargados de cuidar a las personas enfermas, se mantengan protegidos y Dios los cuide. También por Yesenia Cerda, Jesús Sánchez y Margarita Vergara. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Todo esto te lo pedimos, Padre de bondad, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Confiados en que Jesús nos perdona y nos escucha, oremos con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y en este mes de mayo elevemos nuestra súplica y nuestra oración a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió, la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió, la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor. Dime cómo pudo suceder. Si